Bueno, nos vamos a explorar Hamilton, Evelyn anunció brillantemente. Debe volver a las 4 para la partida. Mientras caminaban por la pasarela hacia la orilla, observé a través de binoculares desde la cubierta superior. Hicieron una pausa en el muelle, se dirigen juntas en una intensa conversación, planificación, estrategia, decidiendo cómo manejar el comportamiento inesperado de su víctima. Señor Miller. Se acercó un oficial uniformado. Jefe de seguridad Michael Smith según su nombre de la etiqueta. Mid-30, ojos alerta, el tipo de figura de autoridad competente que esperaba encontrar. Creo que querías hablar conmigo sobre un asunto de seguridad. Llamé a la seguridad de enviar una seguridad 20 minutos antes. Reclamando inquietudes sobre la seguridad de los pasajeros. Ahora, al ver a Derek y Evelyn desaparecer en las concurridas calles de Hamilton, sentí las primeras agitaciones de una confianza genuina desde que esta pesadilla había comenzado. Sí, oficial Smith, tengo algo muy serio que discutir con usted, algo que involucra amenazas a la seguridad de los pasajeros de las personas que creen que pueden cometer delitos en el mar sin consecuencias. El cazador estaba a punto de convertirse en el cazado, y Derek y Evelyn no tenían idea de que su asesinato cuidadosamente planificado estaba a punto de convertirse en su propia trampa. 2 horas después de mi decisión de quedarme y pelear, caminé con un propósito hacia el puente del barco. Mi pequeña grabadora de voz pesaba pesada en el bolsillo de mi chaqueta. La evidencia de la trama de asesinato de mi hijo salvaría mi vida o me haría parecer un anciano delirante. Pero ver a Derek y Evelyn desaparecer en las calles de Hamilton mientras yo permanecía a bordo había cristalizado algo adentro. Yo había terminado de ser víctima. Capitán Johnson, llamé a los cuartos privados adyacentes al puente. Frank Miller de Suite Octava. Necesito discutir un asunto de seguridad de pasajeros serio. El capitán era un hombre desgastado de unos 50 años con el tipo de ojos grises constantes que había visto todo lo que el océano podía arrojar en un barco. Me hizo un gesto hacia una silla de cuero frente a su escritorio, claramente esperando una queja menor sobre el servicio de cabina o la calidad de la comida. ¿Con qué puedo ayudarte, señor Miller? Puse mi teléfono en su escritorio y presioné el juego. La voz grabada de Derek llenó la pequeña cabaña esta noche en la cubierta. Empecarlo durante la caminata tardía. El seguro pagará y heredaremos todo en 6 meses. La expresión del capitán Johnson se transformó de atención educada al enfoque agudo. Escuchó toda la grabación 2 veces, su mandíbula con cada repetición. Señor Miller, ¿me estás diciendo que tu propio hijo planea matarte en mi barco? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Y tengo más evidencia. Le mostré las marcas de tiempo, explicó la advertencia inicial de Lily. Detalló el intento de envenenamiento fallido. Lo intentarán de nuevo esta noche durante mi caminata habitual. El capitán se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. ¿Por qué venir a mí en lugar de simplemente quedarme en su cabina o dejar el barco en Bermudas? Porque tengo una nieta de 10 años atrapada con 2 personas que ya han demostrado que están dispuestos a cometer un asesinato. Si corro, ¿qué le sucede cuando se dan cuenta de que ella escuchó sus planes? Algo en mi voz debe haberlo convencido. Alcanzó su radio. Seguridad a los cuartos del capitán. El oficial Smith. Prioridad 1. Michael Smith llegó a mediados de los 30, alerta, con la relación de alguien que tomó en serio la seguridad de los pasajeros. El capitán Johnson volvió a jugar la grabación mientras explicaba la situación en detalle. Señor, este es un intento de conspiración de asesinato, dijo el oficial Smith sombríamente. Debemos contactar a las autoridades de inmediato. No. La palabra salió más nítida de lo que pretendía. Si los arresta ahora, Lily pierde a sus padres. Ella tiene 10 años. Ella los necesita incluso si no podían terminar la oración. Entonces, ¿qué propones? Preguntó el capitán. Esta noche tomo mi paseo habitual en la cubierta superior a las 11:30. Vendrán por mí como lo planearon, pero esta vez estarás listo. El oficial Smith frunció el ceño. Señor Miller, nos está pidiendo que lo usemos como cebo. Eso es extremadamente peligroso. Tengo 68 años, oficial. No puedo superarlos o dominarlos, pero puedo burlarlos. Conocía su mirada constantemente.
Con tu respaldo, podemos atraparlos en el acto y terminar esto sin destruir la vida de mi nieta. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle, señales de comunicación, posicionamiento, procedimientos de respaldo. El oficial Smith estaría oculto cerca con 2 personal de seguridad adicional, silbato de emergencia en mi bolsillo, señales manuales si necesitaba una intervención inmediata. ¿Qué pasa con la niña durante todo esto? El oficial Smith preguntó. Ella estará a salvo en la noche de cine para niños hasta la medianoche. Ella ni siquiera sabrá lo que está pasando. Cuando concluyó la reunión, el capitán Johnson se puso de pie y me estrechó la mano. Señor Miller, he estado en el mar durante 30 años. He visto disputas familiares, desesperación financiera, incluso violencia, pero nunca he visto a un padre mostrar tanto coraje para proteger a su nieta mientras le da a su hijo la oportunidad de elegir de manera diferente. A veces ser padre significa tomar decisiones imposibles. De vuelta en mi suite esa noche, me senté en el pequeño escritorio y escribí una carta a Lily. En caso de que algo saliera mal esta noche. Instrucciones para llegar a mi abogado, accediendo a los fondos universitarios que había reservado para ella, sabiendo que se le proporcionaría sin importar lo que me pasara. El sol se estaba poniendo sobre el Atlántico, pintando el agua en tonos de oro y carmesí. En 6 horas, estaría muerto en el fondo del océano o viendo a mi hijo ser arrestado por intento de asesinato. Sellé la letra en un sobremarcado para Lily y la metí en el cajón del escritorio. A las 11:25 de la noche, me quedé en mi espejo de cabina, revisando mi apariencia por última vez. Peluquero gris peinado, cardigan abotonado. La imagen de un anciano inofensivo dando un paseo de la noche contemplativo. El silbato de emergencia se sentía frío contra mi palma cuando la deslizaba en mi bolsillo y me dirigía hacia la cubierta superior. La cubierta superior se estiraba vacía bajo la luz de las estrellas. El océano ondeaba contra el casco de 15 pisos del barco a continuación. Me coloqué en el lugar predeterminado a lo largo del riel de estribor, las manos apretadas detrás de mi espalda como un caballero anciano contemplando la infinita oscuridad del Atlántico. Para cualquier observador, parecía completamente solo y vulnerable. Pero el oficial Smith esperó en las sombras cerca de la estación de botes salvavidas con 2 personal de seguridad adicional posicionado en puntos estratégicos alrededor del mazo. Mi silbato de emergencia presionó caluroso contra mi palma, lista para indicar el momento en que las cosas salieron mal. «Papá». La voz de Dererick surgió de la oscuridad detrás de mí, preocupada artificialmente. «¿Qué estás haciendo aquí tan tarde?» Me volví lentamente, sin sorprenderme, para encontrar a Derek y Evelyn acercándose desde la entrada de la cubierta. Se vistieron con ropa oscura, pantalones negros, rompientes de viento azul marino que serían casi invisibles contra el cielo nocturno. No podía dormir, respondí con calma. A veces el océano ayuda a aclarar mi mente. Deberías tener más cuidado caminando solo por la noche, agregó Evelyn, moviéndose para posicionarse entre mí y la entrada de la cubierta. Los rieles pueden estar resbaladizos con spray, especialmente para alguien de su edad, dijo Derek, acercándose. El equilibrio no es lo que solía ser, ¿verdad? Me estaban flanqueando ahora, uno a cada lado, que me respaldaba gradualmente hacia el riel del barco. La coreografía era suave, practicada. Claramente habían ensayado este momento. En realidad, mi equilibrio está bien. Me enderecé a toda mi altura, encontrando los ojos de Derrick directamente, al igual que mi audición estuvo bien ayer cuando escuché tu conversación sobre empujarme por la borda. La cara de Derrick se volvió blanca a la luz de las estrellas. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, hijo. El veneno en el martini que no funcionó. El plan para hacer que mi muerte se vea accidental. La herencia que estás tan desesperada por reclamar. Mi voz se mantuvo estable a pesar de mi corazón de carreras. Incluso sé sobre la ventana de 15 minutos cuando los cambios de la patrulla de seguridad cambian. Eres delirante. Evelyn espetó, pero sus ojos se lanzaron nerviosamente alrededor de la cubierta vacía. Vinimos aquí porque estábamos preocupados por ti. Evelyn se movió para bloquear mi otra ruta de escape mientras Dererick intentaba forzarme hacia atrás hacia el riel. Su agarre era fuerte, alimentado por la desesperación y 42 años de resentimiento. Pero me había estado preparando para este momento todo el día. El silbato de emergencia gritó a través de la cubierta mientras lo presionaba en mis labios con mi mano libre.
El sonido atravesó la noche del océano como una sirena, haciéndose eco de la superruptura del barco. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Grité mientras Dererick luchaba por el control de mi brazo. ¡Cállate! Dererick siseó, tratando de sujetar su mano sobre mi boca mientras me empujaba hacia el riel. Nadie viene a ayudarte. Fue entonces cuando el oficial Smith salió de las sombras. Aléjate del señor Miller de inmediato. Dos oficiales de seguridad adicionales aparecieron desde los lados opuestos de la cubierta, sus linternas cortando la oscuridad como vigas láser. Derek lanzó mi brazo tan rápido que casi me topé. Esto no es lo que parece, dijo Evelyn rápidamente, levantando las manos. Solo estábamos tratando de ayudarlo a regresar de manera segura forzándolo hacia el ferrocarril del barco. La voz del oficial Smith estaba profesionalmente tranquila, pero mortalmente seria. Da la vuelta y pon tus manos detrás de tus espaldas. Esto es entrapment, protestó Derek mientras las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. No estábamos haciendo nada ilegal. Conspiración para cometer asesinato, intento de asalto y poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros. El oficial Smith recitó, «Señor Miller, está herido». Me puse aliento contra el riel de la cubierta, la adrenalina haciéndole temblar las manos. No, solo agradecido de que estuvieras cerca. Espere hasta que los medios se enteren de esto. Se aplicaron Evelyn Spatt como sus propias esposas. Un anciano engañando a su familia usando a su propia nieta para suficiente. Mi voz cortó sus protestas con una autoridad tranquila. Intentaste matarme por dinero. Lily me salvó la vida porque me ama. El único truco aquí era creer que todavía tenías almas que valía la pena salvar. Cuando los oficiales de seguridad los llevaron, Derek me miró una última vez. Esto no ha terminado, papá. El dinero lo cambia todo. Verás. Pero después de estar solo en la cubierta después, observando a las estrellas reflejarse en el océano interminable, me di cuenta de que estaba equivocado. El dinero no había cambiado nada que realmente importara. 45 minutos después de los arrestos, me senté en la oficina de seguridad del barco dando mi declaración formal mientras Derek y Evelyn fueron procesados en el área de retención adyacente. A través de la pared delgada, podía escuchar las protestas enojadas de Dererick alternando con los intentos calculadores de Evelyn de negociar su salida por las consecuencias. Señor Miller, el oficial Smith levantó la vista de su informe. Tendremos que contactar a las autoridades en nuestro próximo puerto. La policía de Nassau querrá entrevistar a todos los involucrados. No. La palabra me sorprendió incluso a mí con su finalidad. Señor. Pensé en Lily, dormido en su litera, inocente del conocimiento de que sus padres habían tratado de cometer un asesinato. Oficial Smith, ¿qué pasaría con mi nieta si sus padres son arrestados y encarcelados? Probablemente sea colocada en servicios de protección hasta que se pudieran hacer los arreglos familiares. Ella tiene 10 años. Ella ha pasado por suficiente trauma sin perder a sus padres a prisión. Me incliné hacia adelante en mi silla. ¿Qué alternativas tenemos? El oficial Smith frunció el ceño. El capitán Johnson tiene autoridad para limitar a los pasajeros a los cuartos por el resto del viaje, pero el intento de asesinato es un delito grave, el señor Miller. Fallaron. Estoy vivo y ileso. A veces, la justicia se trata de prevención en lugar de castigo. Desde el área de retención llegó la voz de Dererick. Esto es todo mentiras. Nunca tratamos de lastimar a nadie. Ese viejo hombre está manipulando a todos. El oficial Smith me miró inquisitivamente. ¿Estás seguro de esta decisión? Oficial, he pasado 40 años en negociaciones comerciales. A veces ganas destruyendo a tu oponente. A veces ganas asegurándote de que nunca puedan amenazarte nuevamente. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años. Cídelos a su cabaña por el resto del crucero. Prohibirlos de cualquier espacio compartido. Solo quiero disfrutar de 3 días más con mi nieta antes de regresar al puerto. Y después del crucero. Después del crucero, tendrán que tomar algunas decisiones muy serias sobre su futuro, con o sin mí en él. A la mañana siguiente, trajo aguas cristalinas del Caribe y sunshine a través de mis dulces ventanas. Encontré a Lily en el Kids Club Buffet,
charlando con entusiasmo con nuevos amigos sobre las actividades planificadas del día. Abuelo, corrió para abrazarme, su rostro brillante con alegría de 10 años. ¿Podemos ir a snorkel hoy? El director de actividades dice que el arrecife aquí tiene peces loros. Absolutamente, princesa. Solo tú y yo hoy. ¿Qué pasa con mamá y papá? ¿Todavía se sienten enfermos? Me arrodillé al nivel de los ojos, eligiendo mis palabras con cuidado. Necesitan descansar en su cabaña durante unos días. Órdenes del médico, pero eso significa que tenemos tiempo de aventura adicional juntos. Su rostro se iluminó con la felicidad pura que solo los niños pueden sentir sobre las golosinas inesperadas. ¿Solo nosotros? ¿En serio? Solo nosotros. Los 3 días restantes de nuestro crucero se convirtieron exactamente en lo que esperaba cuando comenzó este viaje. Precioso momento con mi nieta, viéndola descubrir las maravillas de los peces tropicales y los jardines de coral, enseñándole a jugar shuffleboard en la cubierta del barco, leyendo juntos en la biblioteca mientras las olas oceánicas rodaban sin cesar más allá de las ventanas. Derek y Evelyn permanecieron confinados en su cabaña interior, comidas entregadas por el servicio de habitaciones, aisladas de la alegría y la belleza que los rodea. Ocasionalmente, los vislumbraba a través de su ventana de agujeros de puerto. Derek caminaba enojado mientras Evelyn miraba su teléfono, probablemente calculando sus opciones de disminución. En nuestra última mañana, cuando el horizonte de Manhattan apareció en el horizonte, Lily y yo nos paramos en el riel del barco, observando el amanecer pintar el cielo en tonos de coral y oro. Abuelo, estas fueron las mejores vacaciones, dijo, apoyándose en mi lado. Incluso mejor de lo que imaginaba. Para mí también. ¿Cariño? Para mí también. Sentí el silbato de emergencia todavía en mi bolsillo, un recordatorio de lo cerca que habíamos llegado a perder todo. Pero no habíamos perdido. Habíamos ganado. No a través de la venganza o la destrucción, sino a través de la protección de lo que más importaba. Cuando el barco atracó en Manhattan y los pasajeros comenzaron a reunir su equipaje, mantuve una mano en el hombro de Lily y un ojo en los oficiales de seguridad, escoltando a Derek y Evelyn a una salida separada. Enfrentarían sus propias consecuencias en su propio tiempo. Pero la niña a mi lado crecería sabiendo que su abuelo había elegido el amor por la venganza, la misericordia sobre la justicia y los lazos familiares sobre la amarga satisfacción del castigo. A veces, la mayor victoria es saber cuándo no destruir a tus enemigos, sino simplemente para asegurarse de que nunca puedan dañar a las personas que amas. El sol estaba completamente resucitado ahora, calentando nuestras caras mientras nos dirigimos hacia lo que llegó después. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar. Abuelo, corre. El grito de mi nieta rompió el silencio sobre nuestro crucero familiar. Sus ojos, abiertos por el miedo, me suplicaban que abandonara el lujoso crucero en el que habíamos subido juntos. Decidí escuchar y me salvó la vida. No te vas a creer lo que mi hijo quería hacer. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos dónde nos escuchas en los comentarios. Me temblaban las manos ligeramente al coger la cafetera. No por la edad, claro, sino por algo que aún no podía identificar. La cocina se sentía tranquila bajo la luz dorada de la tarde, todo en su sitio. Llevaba 43 años viviendo en esta casa y aún disfrutaba de esos momentos de tranquilidad. El café se filtraba con su ritmo familiar, mientras yo colocaba mi taza favorita en la encimera de granito. Los placeres sencillos se habían vuelto más preciados desde la jubilación. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Derek brillaba en el identificador de llamadas. Apreté el mango de cerámica antes incluso de contestar. Hola, papá. Su voz tenía ese tono particular, el que usaba desde niño cuando quería algo caro. Hola, hijo. Mantuve la voz neutra, aunque el estómago ya me daba vueltas. ¿Cómo van las cosas? Bueno, por eso llamo. Derek se aclaró la garganta y me lo imaginé paseándose por su desordenada sala de estar. Necesitamos 8.000 para el crucero. Billetes. Ya está todo reservado. Depósitos pagados. La agencia de viajes necesita el resto para el lunes.
Dejé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. Unas gotas salpicaron el mostrador. Hijo, tienes 42 años, eres un hombre adulto con trabajo y familia. Págate tus propias vacaciones. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz se elevó una octava, con ese vino familiar filtrándose. Somos tu familia. Se supone que esto es una celebración, tu jubilación, tiempo de calidad juntos, y te preocupa el dinero. Me acerqué a la ventana de la sala y miré mi césped cuidadosamente cuidado. La señora Henderson, de al lado, estaba podando sus rosas. Gente normal haciendo cosas normales mientras mi hijo exigía miles de dólares como si fueran calderilla. Yo pagaré el billete de Lily, dije con firmeza. Tiene 10 años. No debería sufrir porque sus padres no saben administrar bien su presupuesto. Papá, vamos. Ahora, sonaba desesperado, lo que de alguna manera lo empeoró. Estamos hablando de un viaje familiar. 7 días en el Caribe. ¿Cuándo es él? ¿La próxima vez que estaremos todos juntos así? Derek, te he ayudado más veces de las que puedo contar. La entrada de la casa, tu boda, la reparación del coche del año pasado. ¿Cuándo termina? Esto es diferente. Se trata de recuerdos familiares. ¿De no? La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Se trata de que esperas que financie tu estilo de vida mientras gastas dinero que no tienes. Transferiré la parte de Lily directamente a la agencia de viajes. Tú y Evelyn resuelvan su propia situación. El silencio se alargó tanto que me pregunté si había colgado. Bien, dijo finalmente, con la voz fría como el invierno. Pero no me culpes si esto lo arruina todo. No me culpes cuando Lily pregunte por qué el abuelo no dejó que sus padres vinieran al crucero familiar. El tono de llamada me zumbó en el oído. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono muerto, mirándolo como si eso explicara cómo mi generoso y cariñoso hijo se había convertido en este manipulador desconocido. La luz de la tarde aún entraba por la ventana de la cocina, pero algo fundamental había cambiado. Esto no era solo otra petición de ayuda. Esto me sentí diferente, más desesperada, más exigente, y de alguna manera supe que no lo dejaría pasar. El portazo de un coche me hizo levantar la vista del plato. A través de la ventana del comedor, vi la minivan abollada de Dererick en la entrada, con los motores aún en marcha mientras se enfriaba. Se me encogió el estómago. Venían a terminar lo que la llamada había empezado. Oí la llave de Dererick en la puerta principal, la de repuesto que le había dado años atrás cuando nació Lily, cuando la confianza era más fácil. La cerradura hizo clic y entraron sin llamar. Sin cortesía, sin respeto por los límites, solo una invasión de mi espacio privado. Frank, tenemos que hablar. Evelyn apareció primero, con el maquillaje ligeramente corrido, las manos temblando lo justo para que se notara. Había estado llorando, o quería que pensara que lo había hecho. Dererick la siguió, llenando el umbral de mi puerta con su corpulencia. A los 42 años, todavía conservaba los hombros anchos de sus días de fútbol americano universitario, aunque su barriga se había expandido considerablemente. No se sentó. En cambio, Dererick se paseaba por mi sala como si fuera suya, cogiendo fotos familiares y colocándolas con descuido. Por favor, siéntese. Hice un gesto hacia las sillas, intentando mantener cierta apariencia de hospitalidad normal. Incluso cuando violaban todos mis límites. Evelyn se sentó en el borde de mi sillón de cuero, lista para saltar en cualquier momento. Su bolso de diseñador probablemente cuesta más que las cuotas del coche de la mayoría de la gente, aferrado a su regazo como un escudo. Frank, necesito que entiendas algo. Su voz se quebró por completo, las lágrimas acumulándose en sus ojos azules. No estamos pidiendo dinero para las vacaciones. Nos estamos ahogando. Dererick dejó de pasearse justo delante de mi sofá, elevándose sobre mí mientras me sentaba. La dinámica de poder era clara e intencionada. Debemos $50.000, continuó Evelyn, secándose los ojos con un pañuelo que había sacado de la nada. Tarjetas de crédito, préstamos, la hipoteca en segundo lugar. La empresa de Dererick recortó su estructura de comisiones el año pasado, y simplemente nos atrasamos. 50.000. La cifra me impactó como un golpe físico. ¿Golpe?
¿Cómo dejaste que se pusiera tan mal?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Los restaurantes caros, la ropa de diseñador, la camioneta de lujo que cambiaron el mes pasado. No importa cómo, espetó Derek con voz cortante. Lo que importa es arreglarlo. Podemos consolidarlo todo con un préstamo personal, pero necesitamos una garantía. Tu firma en la solicitud. 8.000 para el crucero encajan en este plan. ¿Cómo exactamente? Derek apretó la mandíbula. Porque necesitamos este viaje, papá, como familia, para demostrarle a Lily que todo está bien, que no nos estamos desmoronando. Ha estado preguntando por qué mamá llora tanto. El sollozo de Evelyn llegó en el momento perfecto. Además, añadió Derek, bajando la voz, más amenazante. Si no podemos permitirnos ir, quizá Lily también debería quedarse en casa. No querría que se sintiera culpable por irse de vacaciones mientras sus padres pierden la casa. La manipulación fue tan descarada, tan cruel que por un momento no pude hablar, usando mi nieta como arma en mi contra. Ni se te ocurra, dije en voz baja, usar a esa niñita como palanca. Pero Derek ya había ganado. Y todos lo sabíamos. No soportaba la idea de que Lily sufriera por los fracasos de sus padres. No soportaba la idea de que se perdiera algo que debería ser pura alegría. Crucé la habitación hacia mi escritorio, sintiendo cada paso como una rendición. La chequera estaba en el cajón de arriba, donde siempre. Me temblaba un poco la mano al escribir la cantidad, $8.000. Esta es la última vez, dije mientras abría el cheque. ¿Me entiendes? ¿La última vez que te rescate? Derek me arrebató el cheque antes de que terminara de hablar, sin apenas mirar la cantidad antes de doblarlo y guardarlo en su billetera. Gracias, papá. ¿En serio? Esto lo es todo. Pero él ya se dirigía a la puerta. Con Evelyn pisándole los talones. Sin gratitud, sin alivio genuino, solo la satisfacción de conseguir lo que habían venido a buscar. La puerta principal se cerró tras ellos con un suave clic. Me quedé sola en mi sala de estar, mirando fijamente la chequera vacía en mis manos. La casa se sentía violada, contaminada por su desesperación y mi propia debilidad. Afuera, la minivan de Derek rugió y arrancó. $8.000 por 7 días en el mar con gente que me veía como un simple cajero automático. Cada paso por las escaleras se sentía más pesado de lo habitual, no por agotamiento físico, aunque mis piernas ciertamente sentían el peso de 68 años con más intensidad esta noche. El desgaste emocional de las confrontaciones del día se había instalado en mis huesos como el frío invernal. Saqué mi vieja maleta de cuero del armario del dormitorio, la que Margaret y yo usamos para nuestra luna de miel en Italia hacía 45 años. Los cierres de latón aún funcionaban a la perfección, aunque el cuero mostraba su edad en suaves pliegues y esquinas desgastadas. Empacar siempre había sido metódico para mí. Camisas dobladas a la perfección, pantalones colgados para evitar arrugas, artículos de tocador ordenados por talla. Esta noche, sin embargo, mis manos se movían automáticamente mientras mi mente vagaba por caminos más oscuros. ¿Cuándo se había vuelto Derek tan arrogante? ¿Cuándo mi ayuda se había transformado de asistencia generosa en un tributo esperado? Yo abrí el cajón de la cómoda para coger los calcetines y, sin querer, saqué la carpeta que había debajo. La que guardaba documentos financieros importantes, extractos bancarios y recibos esparcidos por la cama como si fueran pruebas de algún delito. El recibo del enganche de la casa me miraba fijamente. $200.000 de hace 5 años, cuando Derek afirmó haber encontrado la primera casa perfecta para su familia. Solo necesito ayuda con el enganche, papá. Nos encargaremos de los pagos mensuales nosotros mismos. Debajo, los gastos de la boda. $30.000 para lo que Evelyn llamó una ceremonia modesta en el club de campo. Otros $15.000 para su luna de miel en Francia. Queremos empezar nuestro matrimonio con buen pie. Había explicado Derek. Sin estrés, sin deudas. Facturas de la reparación del coche, $8.000. Cuando a Derek se le estropeó la transmisión hace 3 años, no puedo ir a trabajar sin coche, papá. Te lo devolveré en cuanto llegue el cheque del seguro. El cheque del seguro nunca llegó. Me senté en el borde de la cama, rodeada de los papeles que documentaban mis propias estupideces.
27 años de emergencias y solo esta vez, solicitudes. Cada una parecía razonable en su momento. Cada una venía con promesas de reembolso que nunca se materializaron. Mi calculadora estaba en la mesita de noche. Una vieja costumbre de mis días de trabajo. Siempre revisaba los números 2 veces. Marqué cifras con creciente incredulidad. $200,000, $30,000, $15,000, $8,000. Cantidades menores a lo largo de los años. Seguro de auto, facturas médicas, regalos de Navidad que se convirtieron en préstamos navideños. El total superó los $280,000, casi $300,000 durante la vida adulta de Dererick. La cifra me devolvió la mirada desde la pantalla verde de la calculadora. Cada dígito, un recordatorio de mi propia debilidad. Había trabajado 40 años construyendo ese fondo ahorrado, invertido y planificado para la jubilación, solo para ver a mi hijo tratarlo como su alcancía personal. Una foto de Lily se había caído de la carpeta. La mañana de Navidad pasada, su sonrisa entreabierta brillaba al abrir los regalos. Me había abrazado tanto ese día, con fuerza, me susurró al oído, «Te quiero, abuelo», mientras Derek y Evelyn discutían sobre a quién le tocaba lavar los platos. Esa niña merecía algo mejor que unos padres que la usaban como palanca emocional. Merecía un abuelo lo suficientemente fuerte como para protegerla de sus disfunciones, incluso si eso significaba protegerla de ellos. Reuní los documentos y los guardé en la carpeta, y luego seguí empacando con renovado propósito. Me esperaban 7 días en el mar. 7 días con mi nieta, viéndola descubrir la maravilla de los atardeceres en el océano y las islas tropicales. Pasara lo que pasara en ese crucero, estaba decidido a darle a Lily recuerdos que valiera la pena atesorar. El tipo de recuerdos que todo niño merece, libres del peso de los problemas de los adultos y los fracasos parentales. El despertador de mi mesita de noche brillaba. 9:47, salir temprano mañana significaba dormir temprano esta noche. Puse la alarma para las 6 y apagué la lámpara de noche. Mañana, a pesar de todo, me traería la alegría de ver la emoción de Lily al embarcar en ese magnífico barco. Cuando me senté en el estrecho asiento central el coche de Derek al día siguiente para llegar al puerto se sentía como una jaula. Pero la presencia de Lily a mi lado lo hacía soportable. Estaba esperando en el porche cuando la minivan averiada de Derek llegó a mi entrada. Sosteniendo un desgastado ejemplar de bolsillo de El Jardín Secreto y prácticamente temblando de emoción. «Abuelo, mira lo que traje para leer en el barco». Levantó el libro, con las páginas suaves de tantas lecturas. Francis Hodgson Burnett es mi autor favorito. ¿Crees que tengan biblioteca a bordo? Seguro que sí, cariño. La ayudé a ajustarse el cinturón de seguridad, con cuidado de no cruzarme con la mirada de Dererick por el retrovisor. La tensión de la confrontación de anoche aún crepitaba entre nosotros, como la electricidad antes de una tormenta. Evelyn se giró en el asiento del copiloto, ajustando el retrovisor para observar nuestra interacción. Sus uñas cuidadas golpeaban el reposabrazos con un ritmo irritante. Cada pocos segundos, me miraba en el reflejo y me ofrecía una sonrisa fría que nunca llegaba a sus rasgos cuidadosamente maquillados. «Mira, abuelo». Lily pegó la cara a la ventanilla mientras nos incorporábamos a la autopista. Los edificios son cada vez más altos. Es como si nos adentráramos en un bosque de cristal y acero. Su asombro era contagioso. A pesar de todo, me encontré sonriendo genuinamente por primera vez desde la llamada de Dererick de ayer. Los niños ven magia donde los adultos solo ven hormigón y comercio. Eso es Manhattan, princesa. ¿Ves ese edificio alto con la cima puntiaguda? Es el edificio Chrysler. Fue construido cuando mi abuelo era pequeño. ¿Tu abuelo? Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Eso significa mi tatarabuelo. ¿Estaba vivo cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra? No tan viejo. Me reí, alborotando su cabello oscuro. Pero él sí vio los primeros automóviles circulando por caminos de tierra. El tráfico se hizo más denso a medida que nos acercábamos a Brooklyn. Los nudillos de Dererick estaban blancos contra el volante. El músculo de la mandíbula se contraía cada vez que alguien nos cortaba el paso.
El peso del cheque de $8.000 de ayer parecía presionarnos a todos de manera diferente. Una carga para mí, resentimiento para él, cálculo para ella. El dinero puede comprar muchas cosas, dijo Evelyn de repente, con una voz dulce como el azúcar, pero con navajas debajo. Pero no se puede comprar cariño genuino, ¿verdad, Frank? El comentario dio en el blanco. Quería que supiera que había descubierto mi relación con Lily, quería sembrar dudas sobre el amor de mi nieta. Amo al abuelo de todas formas, la voz de Lily sonó clara e indignada. Es el mejor abuelo del mundo, y el dinero no tiene nada que ver. Mi corazón se llenó de una feroz protección. Esta niña inocente no debería tener que defender nuestra relación de los celos de su propia madre. Así es, cariño. Eres mi tesoro más preciado, vales más que todo el oro del mundo. Dererick apretó aún más el volante. En el retrovisor, vi cómo su expresión se ensombrecía al comprender que la lealtad de su hija no se podía manipular ni comprar. Simplemente existía, pura e incondicional. El olor a sal del puerto empezó a filtrarse por el sistema de ventilación de la furgoneta. Las gaviotas volaban en círculos, cantando sus rocosos cantos. Lily se rebotó en su asiento al ver las enormes grúas de carga, seguidas por el primer atisbo de las chimeneas de los cruceros elevándose como torres blancas contra el cielo matutino. ¿Es ese nuestro barco, abuelo? ¿Es esa la majestuosidad del océano? Todavía no, princesa, pero ya casi. Los nudillos de Dererick permanecían blancos como el hueso contra el volante negro. Mientras a mi lado mi nieta seguía parloteando sobre el inminente paraíso marítimo. El contraste entre su alegría pura y su ira apenas contenida me oprimía el pecho. El alivio de salir de esa sofocante minivan era como salir de una cueva a la luz del sol. Mis piernas agradecieron el estiramiento después de 90 minutos de tensión y posturas apretadas. A nuestro alrededor, la terminal de cruceros bullía de familias emocionadas cargando maletas y apuntando con sus cámaras a todo. Pero nada podría haberme preparado para el primer vistazo a la majestuosidad del océano a través de las ventanas del suelo a las ventanas de la terminal. Dulce madreperla, susurré, tomando prestada una de las expresiones favoritas de mi padre. El barco se alzaba 15 pisos sobre el puerto. Su casco blanco relucía como nieve fresca contra el cielo azul de abril. Elegantes balcones salpicaban su longitud como joyas en el vestido de una gran dama. En la cima, múltiples piscinas brillaban bajo el sol matutino mientras pequeñas figuras se movían por las cubiertas. Abuelo, no es un barco. Es un palacio flotante. Lily me agarró la mano, olvidando su libro de bolsillo en la otra. ¿Cuántas personas caben en algo tan enorme? 3.000 pasajeros según el folleto. Apreté sus deditos, además de 1.500 tripulantes para atender a todos. Dererick y Evelyn se acercaron con nuestro equipaje, sus expresiones mezclaban asombro con algo indefinible. Los ojos de Dererick no dejaban de calcular los costes, el vestíbulo de mármol visible a través de las ventanas, el personal uniformado recibiendo a los pasajeros, el evidente lujo de cada detalle. El control de seguridad nos separó brevemente en filas diferentes. Observé a Lily saltar con impaciencia mientras un guardia revisaba su pequeña mochila. Su emoción era tan intensa que me dolió el corazón. ¿Cuándo había sentido por última vez una alegría tan sencilla por algo? Bienvenidos a bordo del Ocean, Majesty, resonó la voz del capitán Johnson por los altavoces de la terminal. Nos preparamos para un magnífico viaje de 7 días al Caribe. Todos los pasajeros deben estar a bordo a las 11:30 para nuestra salida al mediodía. La pasarela se extendía ante nosotros como un puente entre mundos. A un lado, el caos familiar del puerto de Nueva York. Bocinas, gases de diésel, hormigón. Al otro, un santuario flotante de lujo y ocio. Nuestros zapatos resonaban contra la pasarela metálica al cruzar las aguas del puerto. Lily me sujetó la mano con fuerza, no por miedo, sino por una emoción desbordante. La brisa del océano traía sal y posibilidades. El señor Miller. Un elegante camarero con un uniforme blanco brillante nos recibió en la entrada. Su etiqueta decía, Roberto, Frank Miller, grupo de 4. Así es. Maravilloso, señor Frank Miller. Tienen la suite con vista al mar en la cubierta 8, a estribor. Señor Derek Miller, su camarote interior está en la cubierta 5. Nos entregó tarjetas de acceso de diferentes colores.
Los ascensores están claramente señalizados. ¿Necesita ayuda para encontrar su alojamiento? La distinción de clase era sutil pero inconfundible. La suite de Frank frente al camarote interior de Derek. Alojamiento premium que insistí en pagar en lugar de la tarifa estándar. Eso era todo lo que el presupuesto de Derek podía permitirse. Incluso con mi ayuda, podemos encontrar el camino, dijo Derek con rigidez, guardándose en el bolsillo su tarjeta de acceso blanca mientras yo sostenía la de bordes dorados. El viaje en ascensor nos separó temporalmente. Diferentes pisos, diferentes mundos en esta ciudad flotante. Cuando Lily y yo llegamos a la cubierta 8, se quedó boquiabierta al ver los amplios pasillos, las obras de arte, el sutil lujo de todo, desde la alfombra hasta las lámparas del techo. Mi encantadora puerta daba a una sala de estar con ventanales de suelo a techo con vistas al puerto. Pero el verdadero tesoro era el balcón privado. Abuelo, ven a ver esto. Lily había descubierto la puerta corredera y salió. Desde aquí se ve todo el puerto. Miren, ahí está la Estatua de la Libertad saludándonos. Me uní a ella en el estrecho balcón, respirando el aire salado y observando el tráfico del puerto moverse a nuestro alrededor como una danza coreografiada. Remolcadores guiaban buques de carga mientras embarcaciones más pequeñas se deslizaban entre los gigantes. A lo lejos, la Estatua de la Libertad alzaba su antorcha hacia nubes que parecían pintadas contra el cielo azul. Por primera vez desde la llamada de Derek ayer por la tarde, sentí una paz genuina. Aquí, rodeado de océano y posibilidades, el peso del drama familiar parecía más ligero. La sirena del barco sonó una nota larga y profunda que vibró a través de la cubierta bajo nuestros pies. La sirena volvió a sonar mientras estaba en mi balcón privado, observando cómo el horizonte de Manhattan se encogía lentamente tras nosotros. La Estatua de la Libertad pasó tan cerca que pude distinguir cada detalle en su superficie de cobre. Turistas diminutos como hormigas reunidos en su base. Así se sentía la paz. Casi lo había olvidado. El comedor principal, a la hora del almuerzo, bullía con la animada charla de 3000 pasajeros que iniciaban su aventura. Familias ocupaban mesas a nuestro alrededor. Abuelos con nietos. Padres haciendo malabarismos con niños pequeños. Parejas de ancianos conversando tranquilamente con vino blanco. Gente normal disfrutando de unas vacaciones normales sin el trasfondo de la manipulación financiera que empañaba cada interacción con mi hijo. Señor Miller, ¿le gustaría nuestro cóctel de bienvenida de la casa? El camarero apareció junto a mi mesa con una bandeja de bebidas coloridas adornada con sombrillitas. Es gratuito con su paquete de dulces. Gracias, pero estoy disfrutando de las vistas de maravilla. Señalé los ventanales que iban del suelo al techo, donde la costa de Nueva Jersey se extendía como un telón de fondo pintado. Quizás más tarde, Lily había descubierto el club infantil después de comer, un paraíso de videojuegos, puestos de manualidades y actividades supervisadas que la dejaron prácticamente sin palabras de alegría. La observé por la ventana de observación mientras se presentaba a otros niños con la intrépida confianza que solo poseen los niños de 10 años. ¿Podemos ir a nadar después de ver el espectáculo de magia? Preguntó cuando me encontró leyendo en la biblioteca del barco esa misma tarde. Tienen 3 piscinas diferentes, abuelo. Una tiene un tobogán con forma de serpiente marina. Por supuesto, princesa, esta semana se trata de hacerte feliz. Y por primera vez en meses, disfrutaba de verdad de un libro. Las sillas de cuero de la biblioteca ofrecen vistas panorámicas al océano, y el suave balanceo del barco creaba un ritmo hipnótico que hacía que la lectura se sintiera como una meditación. Nada de llamadas pidiendo dinero, nada de culpa por las obligaciones familiares, solo el horizonte infinito y una novela de misterio bien escrita. La terraza de la piscina al final de la tarde fue una revelación. Lily chapoteaba en la parte menos profunda mientras yo la supervisaba desde una tumbona acolchada, maravillándome con la ingeniería necesaria para crear este resort flotante. Múltiples niveles de piscinas, jacuzzis y zonas de descanso se extendían a lo largo del barco, todo mientras navegábamos por las olas del Atlántico a 23 nudos. Señor, el servicio de té de la tarde está disponible en la terraza, informó un miembro de la tripulación. Yo mientras Lily practicaba su espalda. Scones recién hechos, sándwiches y vistas al mar increíbles. El lujo civilizado del té de la tarde me hizo sentir como si regresara a una época más tranquila.
Delicadas tazas de porcelana, servicio de plata y sándwiches con cresta de agua cortados en triángulos perfectos, mientras el océano se extendía interminablemente en todas direcciones. No me había dado cuenta de cuánto estrés había estado cargando hasta que empezó a levantarse de mis hombros como la niebla matutina. Abuelo, ¿adivina qué? Lo que aprendí hoy. Lily irrumpió en la zona de servicio de té, todavía húmeda por la piscina y radiante de emoción. Tienen un muro de escalada de 6 pisos, y esta noche hay una obra de Broadway en el teatro, y mañana podemos hacer snorkel en las Bermudas. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de todo, la manipulación de Derek, los celos de Evelyn, la presión financiera que parecía no terminar nunca, este momento era perfecto. La alegría de mi nieta, el ritmo tranquilo del barco, la promesa de una semana dedicada por completo a crear recuerdos felices. Al caer la noche, ayudé a Lily a elegir la ropa para la cena. Mientras sus padres se preparaban en su camarote, en la planta baja. El comedor formal requería ropa informal de resort, lo que le dio a Lily una excusa para ponerse el vestido de verano que su abuela le había comprado el verano pasado. ¿Me veo lo suficientemente elegante para el comedor de un barco de verdad, abuelo? Pareces una princesa, cariño. La princesa más hermosa de los 7 mares. Después de ropar a Lily en su litera en el camarote de sus padres y despedirme de Derek y Evelyn con una cortesía forzada, volví a mi suite, sintiéndome genuinamente agradecida. Mañana despertaríamos en las cristalinas aguas azules de las Bermudas. Lily haría snorkel por primera vez, vería peces tropicales, recogería conchas en playas de arena rosada. La semana se extendía como un regalo. 7 días de pura alegría con mi nieta antes de volver a la complicada realidad de la familia y las finanzas. El atardecer teñía el Atlántico de tonos coral y dorado mientras me acomodaba en mi tumbona, permitiéndome por fin relajarme de verdad. La novela de misterio yacía abierta en mi regazo mientras el suave oleaje mecía el enorme barco como una cuna. Otros pasajeros pasaban, apuntando sus cámaras al horizonte, donde el sol tocaba el agua. Esto era paz. Esto era lo que había trabajado 40 años para ganar. Entonces oí pasos apresurados. Abuelo. La voz de Lily se quebró por el pánico al irrumpir en la cubierta superior, con el rostro enrojecido y surcado de lágrimas. Se tambaleó entre las tumbonas, escudriñando frenéticamente a la multitud hasta que sus ojos encontraron los míos. Mi libro cayó al suelo mientras me levantaba, alarmado de inmediato por su terror. En 10 años, nunca había visto a mi nieta tan asustada. Princesa, ¿qué pasa? La acerqué a mí, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra mi pecho. ¿Qué ha pasado? Miró por encima del hombro hacia el interior del barco y luego me susurró al oído con urgencia: tenemos que irnos de aquí ahora mismo, abuelo. ¿Te van a hacer daño esta noche? Se me heló la sangre. ¿Quién me va a hacer daño? Lily, tienes que decirme exactamente lo que has oído. Mamá y papá. Su voz era apenas audible, amortiguada por mi hombro. Volví a buscar mi libro a su habitación y los oí hablar a través de la puerta del baño. Dijeron que iban a poner algo en tu bebida en la cena, algo para dormirte. Y entonces no pudo terminar la frase, pero su significado me golpeó como un puñetazo. ¿Estás completamente segura de lo que oíste? Mi voz se mantuvo serena incluso mientras mi mente daba vueltas ante la imposibilidad. Mi propio hijo planeando asesinarme. Dijeron que estarías somnolienta y que te llevarían a cubierta a tomar aire fresco. Pero en realidad te empujarían por encima de la barandilla cuando nadie te viera. Las palabras salieron de su boca en un susurro aterrorizado. Dijeron que parecería un accidente. Un anciano perdiendo el equilibrio. La cubierta pareció inclinarse bajo mis pies, aunque sabía que el barco estaba en calma. Derek y Evelyn, mi hijo y su esposa, planeando mi muerte con la despreocupada eficiencia de hacer la lista de la compra. Mencionaron el momento oportuno, continuó Lily, todavía mirando a su alrededor con miedo. Había algo en la disposición de los asientos para la cena y en cómo la patrulla de cubierta cambiaba de turno a las 9:30. El nivel de detalle me dio escalofríos. No fue una decisión impulsiva. Fruto de la desesperación. Habían investigado, planeado y calculado la mejor manera de matarme y heredar mi dinero. Escúchame bien, princesa. La sujeté por los hombros, mirándola directamente a los ojos asustados.
Hiciste exactamente lo correcto al decirme que eres increíblemente valiente y ahora vamos a manejar esto juntos. ¿Pero qué pasa si nos ven hablando? ¿Y si saben que lo soy? No lo harán. Vamos a ser muy inteligentes con esto. Mi mente ya estaba considerando posibilidades. Primero, vas al club infantil a ver una película. Quédate allí hasta que vaya a buscarte. No vuelvas sola a su camarote. ¿Y tú, abuelo? ¿Y si intentan darte la bebida de todos modos? Deja que yo me ocupe de eso. Logré esbozar lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro sentía que caía en el vacío. A veces la mejor manera de atrapar a alguien en una trampa es dejarle creer que está funcionando. Las campanas de la cena del barco comenzaron a sonar por las distintas cubiertas, llamando a los pasajeros al servicio de la noche. A través de las ventanas del comedor de abajo, pude ver a los camareros uniformados de blanco encendiendo velas en mesas puestas con reluciente cristal y plata. Lily me abrazó con fuerza. Prométeme que no beberás nada de lo que te den. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, cariño. Ahora ve al club infantil e intenta divertirte. Todo esto terminará pronto. Mientras ella se apresuraba hacia el centro de actividades del barco, permanecí de pie en la barandilla de la cubierta, viendo cómo los comedores se llenaban de familias disfrutando de sus vacaciones. En algún lugar abajo, Dererick y Evelyn se preparaban para unirse a mí para lo que creían que sería mi última comida. Mis manos se aferraron a la barandilla mientras todo el peso de la traición se posaba sobre mí. El hijo que había criado, apoyado y amado incondicionalmente, había decidido que valía más muerto que vivo. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado el coraje de una niña de 10 años y la determinación de un abuelo por protegerla. Habían pasado 90 minutos desde la advertencia de Lily, y yo estaba sentado solo en una mesa de la esquina del elegante bar del barco, fingiendo estudiar el menú de la cena, mientras mis ojos seguían cada movimiento a mi alrededor. El salón con vista al mar bullía con cócteles antes de la cena y conversaciones civilizadas, copas de cristal reflejando la suave luz ámbar. Me había posicionado estratégicamente de espaldas a la pared, con una vista clara de todas las entradas, lo suficientemente cerca de la barra para escuchar los pedidos, pero lo suficientemente lejos para no parecer paranoico. Mi teléfono estaba junto al menú, con la aplicación de grabadora de voz lista, aunque la pantalla parecía oscura. Frank. La voz de Dererick resonó por todo el salón con falsa cordialidad. Ahí estás, papá. Hemos estado buscando por todas partes. Se acercaron con sonrisas de práctica. Derek con su mejor camisa de vacaciones. Evelyn con un vestido veraniego fluido que probablemente cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, pero ahora podía ver el cálculo detrás de sus ojos. La evaluación depredadora que había ignorado durante años. ¿Te importa si nos unimos? Evelyn se sentó frente a mí sin esperar respuesta. Pensamos que estaría bien tomar algo juntos antes de cenar, como unas vacaciones familiares de verdad. Por supuesto. Derek le hizo una señal al camarero con un gesto autoritario. 3 martinis, por favor. Grey Goose, extra seco, como siempre pide mi padre. El camarero asintió y empezó a preparar las bebidas, pero algo en el tono de Dererick me puso los pelos de punta. Demasiado específico, demasiado insistente. Nunca había sido tan particular con las marcas de vodka, y Dererick lo sabía. De hecho, dije con naturalidad, cerrando la carta, me siento un poco mareada por el movimiento del barco hoy. Creo que dejaré el alcohol y me quedaré con la ginger ale. La sonrisa de Dererick se desvaneció por una fracción de segundo. Vamos, papá. Un martini no nos hará daño. Estamos celebrando nuestro tiempo en familia. El último tiempo en familia que podríamos tener. Añadió Evelyn con lo que probablemente pensó que era un sentimiento significativo. ¿Quién sabe cuándo estaremos todos juntos así de nuevo? La ironía de sus palabras habría sido divertida si la situación no fuera tan aterradora. Ella tenía razón. De hecho, esta podría ser nuestra última vez juntos, pero no por las razones por las que estaba fingiendo. Gracias, pero mi estómago me ha estado molestando desde el almuerzo. Hice un gesto hacia mi sección media disculpada. Las piernas de mar no son lo que solían ser a mi edad. Ustedes dos continúan y disfrutan.
La mandíbula de Dererick se apretó casi imperceptiblemente. Papá, es una bebida para la armonía familiar. La presión en su voz era inconfundible ahora. Él necesitaba que bebiera ese martini. Lo necesitaba lo suficiente para seguir presionando a pesar de mi claro rechazo. La comprensión de que mi hijo estaba tratando de envenenarme me golpeó una nueva, aunque mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tal esto en su lugar? Me puse de pie, sacando mi billetera. La cena está sobre mí esta noche. Ambos ordenan lo que quieran. Celebre correctamente. Voy a salir de esta náusea y conocerte en el comedor. Antes de que pudieran protestar más, dejé suficiente efectivo en la mesa para cubrir sus bebidas y caminar hacia la salida del salón. Detrás de mí, escuché el suspiro frustrado de Dererick y el agudo susurro de Evelyn. Está siendo difícil. Hice que pareciera que me dirigía hacia los ascensores, pero en su lugar me metí en el corredor que conducía a las áreas de la cabina de los invitados. Su camarote interior estaba en la cubierta 5, y el diseño del barco facilitó la posición cerca de su puerta sin ser obvio. A través de las delgadas paredes, sus voces se transportaron claramente una vez que regresaron a su cabina 20 minutos después. «Sospecha algo», dijo Evelyn, su voz aguda con la frustración. «¿Viste cómo rechazó la bebida?» Nunca antes había rechazado el alcohol. Tal vez realmente se siente enfermo de la nave. No seas ingenuo, Derek. Tu padre ha estado navegando antes. No se queda mareado. Algo que Clinket se contrae contra una mesa. Probablemente un vidrio que se ponga duro. 9:30, just like we plan. 15 minutes with minimal security cavalry. My hands shook slightly as I activated my phone's voice recorder, holding it close to the wall. Push him over. Dererick's voice was barely audible. It's the only way now. Make it look like a slip on the wet deck. Tragic accident. Elderly man loses his balance. The insurance will pay out and we inherit everything within 6 months. I the herre know. More than know. Back in my suite, repetí la grabación 3 veces. Cada reproducción hace que la realidad sea más horrible. La voz de mi hijo discutiendo mi asesinato con el mismo tono que podría usar para planificar un viaje de compras. El chaleco salvavidas colgando en mi armario me llamó la atención mientras paseaba la pequeña sala de estar. Pensaron que estaban cazando a un viejo indefenso. No tenían idea de que el viejo ahora los estaba cazando. El barco piloto del puerto nos guió a través de los arrecifes de coral que rodean a Hamilton. Mientras estaba parado en el ferrocarril del barco, observando las playas de arena rosa de Bermudas y las casas pastel creciendo, mi bolsa de escape se sentó escondida detrás de un estante de salvavidas, repleto de elementos esenciales y la evidencia registrada de la complot de asesinatos de mi hijo. Habían pasado 14 horas desde que aprendí la verdad. 14 horas de planificación de insomnio. Paseando mi suite, mientras que Dererick y Evelyn presumiblemente durmieron pacíficamente en su cabaña a continuación, confiando en que su víctima no se dio cuenta. La pasarela bajó con precisión mecánica cuando los trabajadores del muelle aseguraron el barco masivo a los pilotes de concreto. Los pasajeros comenzaron a transmitir hacia las salidas, charlando con entusiasmo sobre las compras en Hamilton y natación en Crystal Blue Cove. Podría estar entre ellos. Salga de este barco, tome un vuelo a Nueva York y presente un informe policial desde la seguridad de mi propia casa. Deje que Derek y Evelyn expliquen a las autoridades por qué habían planeado mi asesinato. Mi mano se cerró alrededor de la correa de la bolsa. Abuelo. La voz de Lily se extendió a través de la cubierta mientras corría hacia mí, ya vestida para la excursión en tierra en su vestido de verano y sandalias amarillas brillantes. ¿No es hermoso? Mira el agua. Es como nadar en joyas líquidas. Su emoción me detuvo. Detrás de ella, pude ver a otros pasajeros que rebotaban con anticipación. Familias que se preparan para un día de snorkel y exploración de playa. Familias normales, familias sanas donde los abuelos no huyeron de niños asesinos. Princesa, necesito manejar algunos asuntos comerciales en la costa. La mentira sabía amarga. Cosas aburridas adultas. Vas con tus padres y te diviertes. Su rostro cayó de inmediato. Pero prometiste que iríamos a snorkel juntos.
Dijiste que me mostrarías cómo encontrar Conchexels. Lo sé, cariño, pero a veces las responsabilidades de los adultos. No. La palabra explotó de ella con una fuerza sorprendente. Abuelo, por favor no me dejes solo con ellos. Por favor no vayas. Algo en su tono me hizo mirarla con más cuidado. ¿Miedo? El mismo terror que había visto ayer cuando me advirtió sobre el veneno. Te lastimarán si no estoy aquí para detenerlos, susurró, agarrando mi mano con la de ella. ¿Y si te vas, quién me va a proteger? La pregunta me golpeó como un golpe físico. En mi desesperación por salvarme, había olvidado la verdad más importante. Lily permanecería atrapada en este barco con dos personas que ya habían demostrado que eran capaces de asesinar. Las personas que podrían decidir un testigo de 10 años eran demasiado peligrosos para mantenerse con vida. Mi bolsa de escape de repente se sintió como una solución cobarde. Tienes razón, princesa. Me arrodillé al nivel de los ojos. No voy a ir a ningún lado. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? ¿Pero qué pasa con el peligro? ¿Qué pasa con lo que están planeando? A veces la mejor manera de manejo de los matones es enfrentarlos a ellos en lugar de huir. Apreté las manos suavemente. Y a veces los adultos necesitan aprender que hay consecuencias para tomar malas decisiones. Dererick y Evelyn emergieron del interior del barco, vestidos para su propia excursión en tierra. Nos vieron cerca de la pasarela, y los vi intercambiar una mirada significativa. Derek se acercó con su habitual alegría forzada. No voy a la orilla, papá. Se supone que Bermudas es espectacular. Cambió de opinión. Creo que disfrutaré de las comodidades del barco mientras esté menos concurrido. Otro miró entre ellos. Estaban recalculando, ajustando sus planes en función de mi inesperada decisión de permanecer a bordo.